Dios Padre misericordioso, te damos gracias esta hora junto con los hermanos, hermanas, profesores. Hemos reunido juntos para recibir las lecciones con tu palabra. Hoy a través de Saúl queremos recibir lecciones. No vivir una vida como Saúl, sino vivir una vida como David, una vida de fe. Esta hora, Señor, danos tu gracia, danos tus lecciones para que podamos crecer con fe. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primero de Crónicas, capítulo 10. Primero de Crónicas, capítulo 10. 10, versículo 13 a 14. Capítulo 10, versículo 13 a 14. Os leo. Así murió Saúl por la rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl fue el primer rey de Israel. Su vida y su muerte, aquí en versículo 13 a 14 está escrito, ¿no? La muerte de Saúl fue por el pecado contra Jehová. Como este versículo dice, Dios ha escrito esta palabra aquí. ¿Cómo estaría el corazón de Dios escribiendo esto? Saúl ha dado tristeza, ha dado enojo y ira a Dios en su última etapa de vida. Y no a través de Saúl, sino a través de David, podemos conocer que Dios cumplió su voluntad y podemos encontrar la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver con el tema de Saúl, el desobediente. Nos está dando lecciones, nos está advirtiendo este hombre. Su vida no terminó bien. Esto nos da grandes lecciones. Sabiendo esto, vamos a meditar juntos la palabra. Vamos a ver la documentación y vamos a pensar juntos la palabra. En la página 1, vemos que los capítulos 13 y 15 de Primero de Samuel son texto principal de esta semana. Está escrito quién era Saúl y cómo vivió una vida desobediente. Y en el Primero de Crónicas 10, versículo 13 a 14, que hemos leído ahora, y abajo está Hechos 13, versículo 21 y 22, os leo. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Está comparando a dos reyes. El primer rey Saúl fracasó y levantó a David como rey y él cumplió la voluntad de Dios. El personaje que vamos a aprender hoy es Saúl, entonces vamos a centrar en la vida de Saúl. Si vemos aquí abajo, Saúl era un hombre humilde antes de convertirse en rey, pero después de ascender al trono, se desvió de sus deberes como rey y ofreció sacrificios él mismo, desobedeciendo el mandato de Dios de destruir a los amalecitas. Dios le dijo al profeta Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha puesto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Dios le dijo al rey Saúl a través de Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y abolió el trono. Saúl, el primer rey de Israel, fue un hombre de desobediencia y un hombre malvado que entristecía a Dios. He explicado un poco sobre el resumen de la vida de Saúl, y para entender a esta persona necesitamos conocer cómo fue al principio de su vida, cómo era él y
durante 40 años de su reinado tenía muchas guerras, pero esas guerras era ¿para quién? Saúl no murió en la cama, sino murió en la guerra. Esto significa que fue un hombre con mucho fervor, pero entonces ese fervor era ¿para quién? Vamos a pensarlo. Si vemos el nacimiento y la vida de Saúl, Saúl era un varón de Benjamín. En 1 de Samuel capítulo 9 dice que había un varón de Benjamín, hombre valoroso, el cual se llamaba Cis, y él era hijo de Cis. Y el nombre de Saúl significa aquel que ha sido pedido al Señor. Y reinó durante 40 años. Era de la tribu de Benjamín. En esa época, la tribu de Benjamín, podemos ver que al final del libro de Jueces termina con la caída de la tribu de Benjamín. En la guerra entre la tribu de Benjamín contra otras tribus, la tribu de Benjamín se quedó casi sin nadie por el acontecimiento de la concubina de Leví. ¿Y qué es lo que nos propone? En ese momento quedaron unos 500 personas de los que han ido a la guerra. Es decir, que la mayoría murió y solamente quedó la minoría. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Que entre las personas que quedaron la minoría, pues ellos distribuyeron pues la herencia. Por eso, entre mismas tribus también hay tribus que tienen más poblaciones y hay tribus que tienen menos poblaciones. Entonces, al no poder quitar el territorio de otra tribu, pues tiene más ventaja. Y su casa es una casa de guerreros, podemos conocer. Esto fue el fondo de nacimiento de Saúl. Entonces, en comparación con otra tribu, la tribu de Benjamín no era una tribu fuerte o una tribu que recibía apoyo de otras tribus, según la época que ha vivido en ese momento. Y después hubo acontecimientos importantes como que encontró con Samuel, el número 2 fue ungido con aceite, el 3 se convirtió en el primer rey de Israel a los 40 años. Número 4, victoria contra Amón en Jabes de Galaad. Número 5, coronación en Gilgal. Si ha sido ungido por Dios, tiene que convertirse en rey directamente, pero no fue así. Esto nos cuenta la situación de Israel en ese momento. Por eso, Saúl, aunque fue ungido públicamente, pero sin embargo Saúl tenía unos puntos de vilezas. Por ejemplo, el fondo de nacimiento o sobre su comportamiento tímido. Esto le hizo no ser reconocido. Pero sin embargo, la guerra contra Amón en Jabes de Galaad fue reconocido por todo el pueblo. Y el número 5 dice coronación en Gilgal. Así podemos ver. Y luego el número 6 lucha contra los filisteos en Micmas y ganó. Pero ese momento, antes de la guerra contra los filisteos, ofreció sacrificio que no se debería y dio orden de ayuno. Pero finalmente, por su hijo Jonatán, tuvo victoria. En número 7 hubo guerra contra los amalecitas, pero en ese momento desobedeció. Le dijo que exterminara a todo, pero no lo exterminó, sino que trajo vivo al rey de Amalek y las ovejas, animales buenos, lo dejó vivir. Hasta el número 7 podemos ver el orgullo y la desobediencia del rey Saúl. Y luego el número 8, David fue ungido. Dios desechó al rey Saúl para que no fuese rey. Y buscó a otro hombre que sea adecuado a su corazón, que fue David. Y apareció David y vemos la guerra contra los filisteos en el valle de Ela. Y David mató a Goliat y tuvo victoria, pero tuvo problemas, porque el nombre de David fue exaltado más que rey. Y por eso empezó a tener envidia y celos de David y le persiguió para matarle.
hasta que aquí el número 13 mató a los sacerdotes de Nob por esconder a David. Eran ministros de Dios, eran sacerdotes de Dios, pero los mató. Actuó inmoralmente. Y Saúl seguía buscando para matar a David. Y después de la muerte de Samuel, en el número 16, dice que buscó a una mujer adivina para traer espíritu de Samuel. Hizo una cosa que la ley prohibía. El 17 pone que muere por suicidio durante la batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa. Estos son los logros del rey Saúl. El primer rey de Israel, Saúl, podemos ver más detalladamente. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl desobedeció al mandato de Dios, reinó durante 40 años, igual que David. Los 40 años de reinado de Saúl, que fue desobediente, fueron un tiempo de sufrimiento para los justos que sufrieron a causa del rey Saúl. Pero fue un tiempo de gracia dado por Dios, una oportunidad para convertirse, arrepentirse de su desobediencia. Pero sin embargo, el rey Saúl no se apartó de su camino de desobediencia hasta el final y acabó su vida suicidándose. Durante los 40 años de reinado de Saúl como rey, los israelitas vieron los resultados de su mala y necia elección de rechazar a Jehová Dios rey y buscar un rey de hombres, y a David, el buen rey, un hombre agradable, quien Dios ha preparado. De aquí podemos ver la providencia de Dios, el reinado trascendental de Dios. El mal no puede vencer a Dios y no le puede aprovechar. Dios es el que cambia el mal por el bien. Y a través de este malo rey Saúl, a través de desobediente Saúl, enseñó la consecuencia de la elección del pueblo, les castigó. Y viendo al desobediente rey Saúl, David pudo entrenarse como un buen rey. Y esto es... Para rey Saúl era un tiempo de arrepentimiento, pero para David era un tiempo de preparación de un buen rey. Para el pueblo era un tiempo de buscar un mejor rey en ese momento. Y el número 1, el rey Saúl humilde. Al principio el rey Saúl era humilde. El versículo 21 dice: Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Esto es el primer aspecto de Saúl. Cuando encontró con Samuel, se humilló a sí mismo. La siguiente estrofa dice: la tribu de Benjamín a la que pertenecía Saúl era una tribu débil en ese momento, pero su familia era una familia poderosa. Sin embargo, frente a Samuel, Saúl se humilla a sí mismo y a su familia y muestra una actitud humilde. El humilde Saúl debería haber mantenido una actitud humilde incluso después de convertirse en rey, pero olvidó su posición, ofreció holocaustos y desobedeció el mandato de Dios de destruir a los amalecitas, volviéndose arrogante. Finalmente exaltó su nombre, creó su propia ley, tomó el pueblo de Dios como su pueblo, tomó el reino de Dios como su reino. Con este aspecto vemos que poco a poco estaba empeorando. No era humilde, sino que disfrazaba de ser humilde. Una persona humilde, en la época de pruebas o cuando se encuentra en una posición alta, se humilla más a sí mismo y consulta más a Dios. Pero una persona orgullosa, cuando le es permitido circunstancia y oportunidad, sale su orgullo hacia afuera. Este es aspecto del rey Saúl. Y en la página 3, el ungido de Dios y el poder de Saúl. El poder de Saúl no era su poder, sino era el poder cuando Dios estaba sobre él. Cuando es conmovido por el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento podemos encontrar esto en común a todas las personas de Dios. Y nosotros, en nuestra época, el Espíritu Santo mora en mí.
Y cuando soy conmovido por el Espíritu Santo y mi corazón se une con el de Dios, puedo ser utilizado grandemente por Él. Existe este punto en común. En el Antiguo Testamento y ahora, ¿el Espíritu Santo mora dentro de uno o no? ¿O solamente viene en las personas utilizada por Dios o no? Tiene esa diferencia. Pero hay que ser conmovido por el Espíritu Santo. ¿Cuándo somos conmovidos por Él? Cuando estamos cerca con Dios. Cuando escuchamos la palabra, meditamos la palabra, oramos a Dios. Cuando tenemos el corazón ferviente, ¿no? Cuando evangelizamos. Somos conmovidos por el Espíritu Santo. Experimentamos esa experiencia. Vamos a ver la siguiente explicación. El rey Saúl era simplemente un hombre débil que no podía encontrar ni siquiera uno de los asnos perdidos de su padre por sí solo. Pero cuando fue conmovido por el Espíritu de Dios, mostró su poderosa habilidad. Las obras maestras no surgen de las herramientas, sino de la capacidad del artista. El pincel de un pintor se puede reemplazar por otro en cualquier momento y el cuchillo de escultor se puede reemplazar por otro nuevo. Los artistas utilizan sus habilidades al máximo y ponen su corazón y alma en su trabajo. Lo que los artistas necesitan no es el esplendor de las herramientas, sino la comunidad de ellas. Para que se muestre el talento de artista se necesita una herramienta que sea cómoda de usar y no una herramienta que parezca elegante. Las herramientas que no corresponden a la voluntad del artista se descartan y se reemplazan por otras nuevas. El primer aspecto de Saúl era muy elegante, pero sin embargo lo que necesita era obediencia y no apariencia. Lo que Dios quiere de aquellos que han sido ungidos es obediencia. Un rey ungido que no obedece a Dios es como la herramienta de un artista descartada por resultar inconveniente. Samuel, conociendo el corazón de Dios, le dijo a Saúl: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación». El siguiente párrafo nos dice: así como una herramienta abandonada por un artista ya no puede crear una obra maestra, el poder de Dios ya no apareció en el rey Saúl abandonado por Dios. Al no aparecer más el poder de Dios en él, pues en lugar de poder de Dios empezó a usar el poder humano. Esto mostró también en la vida de Saúl. Y número 3. Saúl aparece como rey. Después de la guerra contra los amalecitas de Jabes de Galaad, en el versículo 15 dice: «Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey». Saúl, el primer rey, fue establecido a petición de los israelitas. Su apariencia era incomparable y su personalidad exterior era un hombre que honraba a los padres y humilde, pero cuando se sentó en el trono su arrogancia quedó al descubierto. Jehová Dios escuchó las demandas de los israelitas, pero conocía el resultado. Los israelitas, escogidos por Dios, rechazaron a Jehová Dios como su rey y dijeron: «No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras». Y el rey Saúl era el rey que pidieron, el rey que escogieron, su rey. El rey que excluyó a Dios, ¿no es así? Es el rey humano excluyendo a Dios. El rey humano es el rey que ellos quisieron. Y en la página siguiente, Saúl, que conoció al profeta Samuel, era de buen parecer, humilde y respetuoso con sus padres. Sin embargo, el verdadero carácter de esa persona quedó revelado cuando pasó la prueba. Una persona que parecía humilde cuando estaba en la posición de sirviente, pero después se sentaba en la posición de amo, su humildad se desvanecía y su arrogancia se revelaba. No era una persona humilde, pero sí fiel a su papel de servidor. Esto es muy importante. La humildad, cuando está en la posición humilde, es difícil de comprobar si es una persona humilde o no. Pero en el momento que debe de ser humilde, que uno debe de guardar su humildad, cuando uno se encuentra en la primera silla, cuando es gobernador, en ese momento debería de arrodillarse ante Dios. Por eso,
Él no era humilde, sino que se disfrazaba de ser humilde. Y después pone, Saúl, que parecía un buen rey, mostró su arrogancia cuando ascendió al trono de rey. El trono otorgado a Saúl era un lugar para revelar la arrogancia de Saúl, y a la nación era un lugar para revelar la realidad del rey que buscaban, el rey que escogieron, su rey. Jehová Dios concedió las inicuas demandas de Israel que buscaba a su rey, y reprendió a la nación por medio de desobediente rey Saúl, quien se estableció conforme a sus demandas. Ellos pidieron su rey, rechazaron a Dios como su rey. Para ellos, Dios no era un gobernador. ¿Quién es Dios para nosotros? Durante 40 años en el desierto, ¿quién era Dios para ellos? ¿Un gobernador? No, era un guiador, un protector. Pero ¿cómo era el rey Saúl? No era como un guiador o como un protector, sino como un gobernante, un soberano. Al ser un gobernante soberano, por eso sufrían el pueblo. Esto era castigo de Dios para los israelitas que pidieron el rey. Y si vemos el párrafo siguiente, cuando los israelitas escogieron a Saúl como rey en Mizpa, Saúl se escondió entre el bagaje, que tenía una apariencia de timidez más que humildad. Saúl ya había conocido a Samuel antes y había sido ungido con aceite, pero era un hombre tímido que se escondía detrás de bagaje. Si usas ropa que no te queda bien, te sientes incómodo contigo mismo y les parece raro a los demás, por lo que es prudente quitártela rápidamente. Además, a una persona que usa ropa preciosa debe tener la dignidad adecuada a la ropa para no disminuir el valor de la ropa que usa. Saúl, quien fue ungido por Dios y ascendió oficialmente como rey ante los israelitas, tuvo que agradar a Dios con un comportamiento apropiado al traje de rey que Dios le había puesto, pero el rey Saúl fue arrogante ante Dios y desobedeció el mandato de Dios. Jehová Dios sabía de antemano que los israelitas exigirían un rey y por medio de Moisés registró las calificaciones de un rey, las reglas de un rey y las reglas que un rey debe seguir en la Biblia en Deuteronomio. Dios sabía que ellos pedirían un rey, por eso en Deuteronomio, que fue escrito después de Éxodo y antes de entrar en Canaán, registró las calificaciones de un rey, las reglas de un rey y las leyes que un rey debe seguir. En Deuteronomio 17, aquí abajo en el número 1 pone calificación de rey. Entre los israelitas, ¿quién puede ser rey? No la persona que ellos votan, sino la persona que Dios elige. Y la ley para el rey, es decir, las normas que tienen que seguir, las prohibiciones, es que no tengas demasiados caballos, no confíes en poder militar, no tengas muchas mujeres, que no tengas muchas mujeres y está caído a los deleites. El rey Salomón infligió esta ley. Y no acumules para ti mucho oro y plata, es decir, no confíes en las riquezas. Esto es que confíes solamente en Dios. Y que seas un líder santo del pueblo, distinguido con otros. ¿Y qué hay que cumplir un rey? La ley para el rey, que es el versículo 19, ¿no? Deuteronomio 17, versículo 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si se acerca a la palabra de Dios, irá por el camino correcto. Si se acerca a la palabra de Dios, se humillará y será humilde. En conclusión, la desobediencia de Saúl era no acercar a la palabra de Dios. Saúl fue ungido al principio, era humilde, era tímido.
Aparentemente parece excelente para poner esta ropa de rey, pero Dios dijo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él debería de esforzarse para ser adecuado en esta ropa de rey, pero no fue así. Si no le conviene esta ropa, se tiene que quitar. Hay que quitarlo humildemente. ¿Cómo era David? Le fue dado armadura de rey, pero él no se vistió. Página 5. Página 5. Saúl debería tomar la ley de Jehová Dios como su ley y tratar de ser un buen rey sin apartarse de la ley de Dios durante toda su vida. Pero después de convertirse en rey, Saúl siguió sus propios pensamientos, no los de Dios, y siguió su propia ley, no la de Dios. Al final no solo fue abolido del trono, sino que también sus 3 hijos murieron a la misma hora, el mismo día. Y la familia real de Saúl fue totalmente caído. Los israelitas, al ver la caída total de la familia real de Saúl, debería de arrepentirse y convertirse, pero sin embargo no lo hicieron. Aunque David fue ungido, pero para convertirse en el rey tardó unos 7 años. Y vamos a ver el número 3, la guerra de Saúl. ¿Para quién fue esta guerra? Si vemos de Saúl en 1 de Samuel 14, versículo 47-48 y capítulo 14, versículo 52, está escrito los logros del rey Saúl, pero en general, después de la muerte de una persona se resumen sus logros, pero sin embargo aquí en 1 de Samuel 14, después de la guerra contra los filisteos ya estaba escrito sus logros. Antes de la guerra con los filisteos, él ofreció el holocausto que no se debería y le dijo que Dios buscará a un hombre conforme a su corazón y le ungirá. Y fue resumido los logros del rey Saúl. Con esto también podemos recibir grandes lecciones. El rey Saúl, antes de su muerte, ya desobedeció. Y ya mostró su aspecto orgulloso después de este acontecimiento. Ya fue resumido sus logros. Entonces, nosotros podemos ver con la Biblia la intención que tenía Dios. En la página 6 está escrito sobre las guerras importantes del rey Saúl. Primera es la guerra en Jabes de Galad y segundo en Micmas. En Jabes de Galad fue contra los amalecitas, y guerra en Amalek contra los amalecitas y guerra en Ela contra los filisteos. Él luchó constantemente contra los amalecitas. Pero antes de la guerra en Gilboa, después de la muerte de Samuel, una adivina llamó al espíritu de Samuel. ¿Cómo tenemos que pensar en esto? Esto vamos a verlo también. Aquí abajo pone, ¿se puede llamar a Samuel de entre los muertos a través de una mujer adivina? Las almas de los muertos no pueden ser llamados. Como sabemos por Lázaro, que murió y fue al paraíso, y hombre rico que descendió a Hades. Los que ya murieron no pueden regresar a esta tierra. Pero ¿quién es entonces este hombre que regresó? El rey Saúl no vio a Samuel en persona, solo asumió que era Samuel por lo que escuchó de una mujer adivina. E incluso el diablo, un espíritu maligno, puede disfrazarse de Samuel. Por lo tanto, es razonable ver a Samuel que salió aquí como un espíritu maligno disfrazado de Samuel y no el verdadero Samuel. Si vemos este versículo es un poco difícil de entender, por eso lo he resumido aquí. Y luego en página 7, vamos a pasar a la página 7. Entonces, ¿para quién es esta guerra? ¿Para quién es esta lucha? Podemos encontrar la respuesta en 1 de Samuel 15, versículo 12. Después de la guerra contra los amalecitas, levantó un monumento para él. Y Dios se arrepiente de haber levantado a Saúl como rey. Y Samuel oró toda la noche con lágrimas. Esto nos enseña por qué Saúl luchaba en guerras. Durante el reinado de rey Saúl, luchó contra las naciones vecinas varias veces. ¿Y para quién es esta guerra?
El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo peleó la buena batalla. No luchó por sí mismo, sino que como apóstol de los gentiles luchó para testificar de Jesucristo. La buena pelea no es una pelea por uno mismo, sino una pelea por Dios. ¿Y por quién luchó el rey Saúl? Con la victoria de primera guerra, la batalla de Jabes de Galaad, Saúl se ganó el apoyo del pueblo y fue establecido oficialmente como rey de Israel. Y en la segunda guerra, la batalla de Michmas, abandonó su posición y ofreció un sacrificio inadecuado y declaró ayuno por orden del rey, cansando todo el pueblo y comiendo la sangre de los animales que había tomado como botín para violar el mandamiento de Dios, la ley. En la tercera guerra, la batalla de Amalek, desobedeció el mandato de Dios de destruir a Amalek y erigió un monumento para sí mismo. Aunque Saúl fue destronado por desobediencia, no se depuso de trono. En la cuarta batalla, la batalla de Ela, David, quien fue ungido como próximo rey, apareció y mató a Goliat, el general filisteo, y le dio a Israel un récord de victoria. Antes de ir a la batalla de Gilboa, la última guerra, conoció a una mujer adivina que estaba estrictamente prohibida por la ley de Dios e invitó a muerto Samuel y violó la ley. En esta última guerra, sus 3 hijos son asesinados por los filisteos y propio Samuel también acaba su vida quitándose la vida propia. ¿Estas 5 guerras es para Dios o para él mismo? Es para él mismo. ¿Por quién luchó el rey Saúl? La espada del rey Saúl apuntaba a los oponentes de Dios, pero él quería que se llevara en la cabeza la corona de la victoria que debería de regresar a Dios, y grabó su nombre en el monumento de la victoria, no el nombre de Jehová Dios, para conmemorarlo. El rey Saúl constituyó un monumento para su propio nombre en lugar del nombre de Jehová Dios. Trató de ganar con su propia ley en lugar de la ley de Jehová Dios, e hizo una decisión buena para sí mismo en lugar de una buena decisión a los ojos de Jehová Dios, y quería lograr su propia voluntad, no la voluntad de Jehová Dios. El rey Saúl no fue un hombre que agradó a Dios al convertirse en un soldado de Jehová Dios, sino un rey malvado que luchó para su propio placer al convertirse en un señor de los israelitas. Segundo de Timoteo 2, versículo 4 nos da muchas lecciones. Ninguno que milita se hereda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, como Enoc, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y como segundo de Corintios capítulo 5 dice, procuramos serle agradables. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso la guerra también y el celo también. ¿Por qué tiene celo? Vamos a ver aquí la página 8. El rey Saúl no era un hombre perezoso. El rey David sí que era un hombre perezoso, por eso cometió el pecado de adulterio y asesinato. Pero el rey Saúl fue un rey muy diligente. El rey Saúl luchó contra el enemigo durante mayor parte de su vida y murió en la batalla y no en la cama. Pero sin embargo, el celo del rey Saúl era celo para sí mismo. Por el contrario, el celo equivocado del rey Saúl entristeció a Jehová Dios. ¿Cómo fue Nimrod quien construyó la torre de Babel y el celo del pueblo de esa época? El celo de quienes siguieron a Nimrod y construyeron la torre de Babel fue verdaderamente grande, pero ese celo era un celo que desafiaba a Dios. El celo de obedecer agrada a Dios, pero el celo de desobedecer entristece a Dios. El celo que agrada a Dios es el celo de servir al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El celo hay que ser para servir al Señor, pero el celo del rey Saúl no era el celo para el Señor, sino es para sí mismo. El celo del rey Saúl era por sus propios asuntos y no por los de Dios. Luchó con todas sus fuerzas por el reino de Saúl y no el reino de Dios Israel. Jehová Dios dijo, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel, la posesión de Jehová Dios, es el gozo y la gloria de Dios. Por lo tanto, el deber del rey ungido de Dios era gobernar a Israel, pueblo de Jehová, para traer el gozo y la gloria a Dios. Pero el propósito del rey Saúl era diferente a la voluntad de Dios, por lo que su celo más bien entristecía a Dios. Como se convirtió en rey, si vemos a Saúl, puede pensar que quiera levantar de nuevo a las tribus que están caídas. Puede tomar como su misión
y de su familia también. Pero el rey Saúl, para sí mismo, para su familia y para el reino de la familia de Saúl, luchó constantemente con celo y aprovechó al pueblo de Dios, a los israelitas. Medité de quién es este reino. Porque en 1 de Crónicas 12, versículo 23 dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Aquí dice el reino de Saúl. Dice que para traspasarle a David el reino de Saúl. Entonces, ¿de quién es el reino? Es de Dios, pero dice el reino de Saúl. Es decir, había muchas personas que siguieron a Saúl y aunque David se convirtió en rey, le rechazaron. Esto era aspecto de Israel. Siguieron no a un hombre o a un reino, deberían de seguir a Dios. Esto era el papel de un rey ungido por Dios. Por eso es un ungido por Dios. Y en siguiente estrofa pone: los reyes del mundo afirman que son los dueños del reino. La gente del país es su gente, y el territorio del país es su propio territorio. Entonces se convierte en soberano del país y gobierna con su propia sabiduría y capacidad. La codicia de los reyes es infinita. Por eso a los que conquistaron a otros países y forman un imperio se les llama emperadores. Entonces, los emperadores quieren conquistar más y tener más. Si vemos las novelas de historia, llama mi pueblo, mi nación, mi gente. El propietario es un hombre, así podemos ver, ¿no? Y vamos a ver la estrofa siguiente. Israel es diferente de las naciones. El rey de Israel debe ser diferente de los reyes de las naciones. Israel es una nación elegida por Dios entre todos los pueblos, y su pueblo es el pueblo de Dios. Dios es el dueño soberano y rey real de Israel. Dios es verdadero rey. Esto tenemos que saber. En nuestra vida también. En nuestra vida también. Uno mismo no hay que ser rey. Ahora no estamos en la era de monarquía, sino democracia. ¿Y qué significa la era de democracia? Que todos son dueños. Cada uno es el dueño de su vida, dueño de su país, y por eso votan el rey, los ministros, gobernadores. El aspecto de Saúl en nuestra época nos da muchas lecciones. Y página 9. Página 9. Página 9, número 4. El orgullo y la desobediencia de Saúl. La parte de arriba pone: Jehová Dios, el verdadero soberano y verdadero rey de Israel, cambió el reino del siervo malvado Saúl por el reino de buen siervo David, para restaurar el pueblo de Saúl al pueblo de Jehová Dios. Ahora, como es el reino de David, entonces David hubiera heredado esa soberanía y la hubiera exaltado su nombre. No es así. Aunque David era rey, pero era siervo de Dios. Por eso siempre fue dirigido por Dios. Por eso reino de David es el reino de Dios. Podemos pensar así. Orgullo y la desobediencia de Saúl. La ofrenda de Saúl era una ofrenda indebida. Como llegaba tarde Samuel, entonces Saúl ofreció el holocausto. Vamos a ver en medio. El rey Saúl, que está a punto de luchar contra los filisteos, vio el poder militar de los filisteos y tiene miedo junto con el pueblo. El rey Saúl elige el camino de la desobediencia por miedo y desesperación. El rey Saúl, incapaz de esperar al profeta Samuel, sale de su posición de rey y ofrece un sacrificio que el rey no debería ofrecer. Ofrecer sacrificio al rey es un acto de transgresión de la autoridad y prepotencia de hacer algo fuera de propia autoridad. Y aquí dice una excusa, que me esforcé y ofrecí holocausto. De esto podemos conocer a través de sus excusas. Primero, la gente está dispersando de mí, y no viniste el día señalado.
vi que los filisteos se habían reunido en Micmas. ¿Aquí habla de Dios? No. Él no tenía sus ojos en Dios, no temía a Dios, sino temía a los hombres. No tenía fe. Pero David era al contrario. David, frente a Goliat, puso a Dios primero. Por eso podemos ver tres fe que tenía David. Primero, Jehová me librará de la mano de este filisteo. Antes de ir a Goliat, le dijo a Saúl, ¿no? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esto lo dijo a Goliat. Y Jehová no salva con espada y con lanza. Esto lo dijo al pueblo. Entonces, el número 1, que dijo, Jehová me librará de la mano de este filisteo. Decir así, y en comparación con Saúl, que en lugar de Dios temía al pueblo, tenía mucha comparación. Dios, a través de David, reprendió a Saúl, le enseñó. Dios tiene mucha misericordia. Si Saúl era humilde, aunque David era un niño, un inocente, pero le hubiera escuchado como palabra de Dios y hubiera arrepentido. Vamos a ver la página 10. El rey Saúl debería temer a Dios, no al hombre, y temer a Dios, no al gran ejército de los filisteos. El rey Saúl debe tener un corazón temeroso de Dios, es decir, un corazón que teme, exalta y teme a Dios. El rey Saúl, que carecía de temor de Dios, tenía miedo de ver el poder militar del país enemigo y fácilmente violaba la ley que Dios había establecido. El único a quien el rey y el pueblo de Israel verdaderamente deben temer y honrar es a Jehová Dios. El rey Saúl tuvo miedo al ver la fuerza militar de su enemigo, los filisteos. Tenía miedo de ver que el pueblo lo abandonaba, por lo que cometió el pecado de dejar el cargo del rey y ofrecer sacrificios que debería haber hecho un sacerdote. Si vemos a Saúl, podemos saber que Saúl temía al hombre. El temor de hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En Proverbios 29, versículo 25, recordamos. Los políticos, ¿a qué confían? A los votos, ¿no? Apoyos del pueblo. Y esto se convierte en autoridad. Los políticos necesitan autoridad. Pero los hombres de la fe, los cristianos, ¿qué necesitan? El poder. El poder que proviene de Dios. Pero David, el hombre de fe, confiaba en poder y Saúl confiaba en autoridad. Por eso tenía gran diferencia. ¿A quién lo toma por dueño? El dueño de la autoridad es el pueblo y el dueño de poder es Dios. Depende de a qué está viendo y en qué está confiando, será diferente totalmente. Y vamos a ver el siguiente. El rey de Israel no es un puesto electo obtenido gracias a la popularidad y apoyo del pueblo, sino un puesto designado y ungido por la elección de Dios. Sin embargo, el rey Saúl intenta mantener el trono dado por Dios con sus propias fuerzas, con el apoyo del pueblo. Entonces, cuando aumentó la popularidad de David, quien mató a Goliat, se puso celoso y trató de matarlo, señalando a una persona peligrosa que era una amenaza para su trono. El rey Saúl no era un hombre que temía a Jehová Dios, quien lo había nombrado rey, sino temía al hombre. Es decir, no confiaba en poder, sino en autoridad. La ley de Saúl, pues en la guerra de Micmas, en la guerra contra los filisteos, dio un orden de prohibición. ¿Y cómo hay que ver esto? Era un decreto del rey y tiene que cumplirse o sí. Cuanto más fuerza es la realeza, más fuertes son los edictos del rey. El rey Saúl ordena el ayuno por decreto real para ganar la guerra contra los filisteos. El rey de Israel es un siervo de Jehová Dios. El rey de Israel, siervo de Dios, no está en la posición de promulgar la ley, sino en la posición de defender la ley de Dios. Sin embargo, el rey Saúl se convirtió en un legislador en lugar de un guardián de la ley, y los hizo seguir la ley del rey en lugar de la ley de Dios. Al final, los soldados que siguieron la ley del rey malvado violaron la ley de Dios. No comeréis carne con su sangre. Y en la página 11,
En este mundo también existen leyes. Hay principios, prioridad de la ley superior. Y luego hay otras leyes. Uno no puede justificar con otras leyes violando la ley de constitución. Igualmente, en Israel, lo primero es la ley de Jehová Dios. Pero no puede tratar esa ley como la ley del mundo de los hombres, igualmente en nuestra vida. Israel fue fracasado es porque en lugar de la ley de Dios, ellos consideraron más la ley del hombre, ley de la vida. Trataron esto como la tradición, por eso crucificaron a Jesús e hicieron grandes obras. Estos lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que guardarlo bien. Y vamos a ver la desobediencia de Saúl. En la desobediencia de Saúl, aquí vemos la guerra contra Amalek. Después de ganar la guerra, Dios dijo exterminarlos, pero no lo exterminó, sino escogieron la buena parte según el hombre. Vamos a ver la explicación en el medio. Dios ordenó al rey Saúl que aniquilara a los amalecitas, pero el rey Saúl y su pueblo desobedecieron el mandato de Dios y no aniquilaron a los amalecitas. El rey Agag fue capturado vivo y en lugar de matar todo el ganado, los buenos fueron perdonados y dejados como botín. Y Saúl dio excusa cuando Samuel le reprendió. Puso las mismas excusas, que tenía miedo al pueblo y quería agradar al hombre. La verdadera obediencia es cuando obedeces todos los mandamientos de Dios. La obediencia selectiva es desobediencia. Saúl vuelve a mostrar la apariencia de un rey cobarde que transfiere al pueblo la responsabilidad del pecado, no la actitud de arrepentimiento. La actitud obstinada y arrogante del rey Saúl, que aún no se arrepiente, enojó a Dios y finalmente fue destronado y abandonado. En el capítulo 15 podemos ver que Jehová te ha desechado para que no seas rey. Después de ganar la guerra, en la página 12 podemos ver que Saúl hizo monumento. Y el rey Saúl, vamos a ver página 12. El rey Saúl erigió un monumento para conmemorar su victoria de la batalla de Amalek. Sin embargo, en lugar de un monumento en honor al nombre de Jehová, construyó para exaltar su nombre. Estas malas acciones del rey Saúl no solo desobedecieron la palabra de Dios, sino que también agravaron el pecado de robar la gloria que debería regresar a Dios. Cuando fue ungido como rey, se escondió detrás de bagaje. Su imagen tímida y humilde se desapareció y ahora solamente queda la figura de orgulloso rey sentado en el trono y disfrutando de su gloria. Si el rey Saúl hubiera estado cerca con la ley de Dios y escuchando la palabra de Dios, no habría olvidado que el ungido de Dios también es pueblo de Dios y no habría sido arrogante. Él no se prestaba atención en la palabra de Dios, no estaba cerca siempre con la palabra de Dios, por eso no pudo ver a sí mismo. Su aspecto tiene que saber ver con espejo. Yo tengo que ver el espejo para cambiarme, para ataviarme. La palabra de Dios puede ver su alma y puede enseñar sobre su aspecto. Ese es el fundamento, pero sin embargo él poco a poco se ha convertido arrogante y no se arrepintió de su aspecto. Finalmente acabó su vida miserablemente. Aquí la parte del medio. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, cuando sus discípulos vinieron y anunciaron el hecho de que Jesucristo había bautizado a la gente, Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta palabra ha sido muy clara y nos da una lección. Cuando miramos a un hombre de fe, por ejemplo, Juan el Bautista es hombre de fe, podemos considerar como muy especial, pero para Dios es muy normal. El apóstol Pablo también, en lugar de decir su nombre, dice que yo por el nombre de Cristo estoy dispuesto no solamente a ser atrapado, sino hasta morir por el nombre y la gloria de Dios. Vamos a ver la parte que está subrayado. Un soldado quiere ser una persona leal, pero un gobernante quiere una persona leal que lo escuche. Es totalmente diferente.
Y página 10 abajo vamos a ver arrepentimiento de Saúl. Vamos a ver la página siguiente, página 13. Saúl, cuando fue reprendido, se arrepintió. Aparece en algunos lugares. Pero Saúl se arrepintió, pero no se arrepintió de corazón. Es decir, se arrepintió de su error. Pero el arrepentimiento es arrepentirse y corregir su error. Es necio persistir en el camino cuando estás perdido. La sabiduría es dar la vuelta desde la dirección equivocada y encontrar el camino correcto. Si caes en el pensamiento equivocado, debes desechar ese pensamiento y pedirle a Jehová Dios la mayor sabiduría y el camino correcto, ¿no? Solo tienes que volver al principio. Nosotros nos arrepentimos, lo más importante es mirar la cruz. Volver al lugar de origen, el lugar donde yo tengo que estar. Pensando la posición de Dios y mi posición y mirar la cruz. Entonces puede arrepentirse verdaderamente. Hay que recordar esto. La envidia y la codicia de Saúl podemos ver cómo trataba a David. Sabemos que Saúl no quería ser quitado su trono. Podemos ver su codicia. En la explicación aquí vemos que los obreros de Dios son compañeros de trabajo y son colaboradores que trabajan juntos con un mismo propósito. Personas con diferentes propósitos no pueden trabajar juntos. Los obreros de Dios deben respirar y trabajar para el Señor Dios. Debemos vivir para la gloria y el gozo de Dios, y no para nuestro propio placer y gloria. De modo que el rey Saúl y David no podían ser colaboradores. David mató a Goliat para la gloria de Dios, pero Saúl fue a la guerra para su propia gloria. Por eso David, que mató al enemigo Goliat por amor a Dios en una guerra victoriosa contra Goliat, fue elogiado, pero profundamente ofendido. Para el rey Saúl, David se convirtió en un competidor que le robó la gloria, y no en un colaborador que lucha juntamente para la gloria de Dios. Saúl está sentado en el trono. La posición era la sede de servicio que Dios confió al trabajador por un tiempo, pero Saúl se sentó en la sede de gobierno y la sede de dominio en lugar de servir. David era humilde, trabajó duro para construir un templo, una casa para que habitara el Señor Dios, pero Saúl trató de matar a David para construir y proteger a su familia, la casa real de Saúl. Le dice a su hijo Jonatán, el próximo heredero al trono, tú y tu reino, y le cuenta su plan de heredar la familia real de Saúl. Para el rey Saúl, David no era un socio en el edificio de Israel, la herencia de Jehová Dios. Para el rey Saúl, David era el mayor oponente político para destruir a la familia real de Saúl. Entonces el rey Saúl intentó matar a David para proteger a su familia real. Podemos ver que Saúl intentó mucho para matar a David en su vida. Pero David, cuando convirtió en rey, ¿cómo utilizó su poder real? ¿Y cómo utilizó este puesto que Dios le permitió? Podemos ver que él se convirtió en rey de unificación. Conquistó a Jerusalén. Y allí estaba el monte Moriah. Y para construir templo allí, pues se esforzó todo lo posible. Con esto podemos saber que Dios era para reino de Dios, pero Saúl para su propio reino, su propia familia. Por eso los dos no pueden ser colaboradores. Saúl lo tomaba como oponente, pero David, ¿cómo lo trató a Saúl? Cuando murió Saúl, sabemos que David estaba triste. Dijo que se han caído los valientes. Para él era enemigo, pero para Dios era valiente. Por eso, para que sean colaboradores y no oponentes, hay que ver desde el punto de vista de Dios, de los ojos de Dios. Tenía dos oportunidades de matar a Saúl, pero no lo mató porque era ungido de Dios. No lo miró de su punto de vista, sino de Dios. Y en ese momento pudo perdonar al enemigo y pudo comprender a su enemigo que está en su lado. Vamos a ir acabando. Página 14. Vamos a pensar sobre el arrepentimiento de Dios. Dios, que es omnipotente y perfecto, no se arrepiente.
La palabra arrepentimiento en hebreo es na'am, que significa lamentarse, sentirse pena. Cuando vio a la gente del tiempo de Noé que estaba llena de pecados, dijo, me lamenté de haberlo hecho. La palabra hebrea na'am, traducida como arrepentimiento, es una palabra que contiene el corazón triste de Dios hacia los pecadores. Cuando Dios vio la desobediencia y la arrogancia de Saúl, no solo se enojó, sino que también se entristeció y gemió. Cuando Dios le ordenó al rey Saúl ir a la guerra contra Amalek, él dijo a través de Samuel, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Delante de Jehová Dios se declararon claramente las calificaciones y el deber de rey de Saúl. Sin embargo, Saúl olvidó el deber de ungir con aceite y eligió el camino de desobediencia. Incluso el desobediente rey Saúl fue ungido por Dios, por lo que Dios gemió y se entristeció. Quiero yo la muerte de impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Deberíamos aprender muchas lecciones de la desobediencia y la caída de Saúl. Saúl era un hombre desobediente y un rey malvado que entristecía a Dios. Saúl tuvo una oportunidad de 40 años de glorificar a Dios con su reinado, pero finalmente la abandonó mientras buscaba su propia gloria. El reinado del rey David fue de 40 años también. El rey David y el rey Saúl fueron reyes del mismo país y se les dio la misma oportunidad, pero su fin fue completamente diferente. La Biblia registra al rey Saúl como un rey malvado, diciendo que murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, pero David murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Una autobiografía es un registro de autoelogio porque registra y recuerda la vida de uno, pero una biografía de una gran persona es un registro de evaluación de una persona que vivió una gran vida después de la muerte. La vida de un cristiano no debe ser evaluada por uno mismo, sino por Dios en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es una lectura de una autobiografía escrita por uno mismo, sino un lugar donde Dios alaba una vida que ha agradado a Dios. Todos los que han nacido de nuevo por la gracia de Dios seguramente compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y cómo evaluará Dios de nuestra vida? Espero que puedan pensar. Y vamos a ver el siguiente. Un Dios justo les dio a todos la misma gracia y tiempo. Al observar los registros bíblicos del buen rey David y del malvado rey Saúl, a quienes se les dio la misma oportunidad, recibiremos una lección clara sobre qué camino tomar. David, que completó el camino de la obediencia, murió honorablemente como un buen rey, pero Saúl, que insistió en el camino de la desobediencia, se convirtió en un rey malo y terminó su vida miserablemente. No debemos ser personas desobedientes que son dolor de Dios como Saúl, sino ser trabajadores obedientes y fieles como David y refrescar el corazón del Señor. Vamos a leer juntos Proverbios 25:13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. ¿Cómo se sienten si toman agua tibia o caliente en el verano que hace mucho calor? No muy bien, ¿no? Hay que tomar helados, así, frío. No hay que dar agobio al corazón del Señor, sino hay que dar refrigerio como David. Hoy a través del rey Saúl hemos recibido varias lecciones. ¿Para qué recibimos lecciones? Para no ser igual que Saúl. Buscar su honor, buscar su gozo. Entristece a Dios, entristece a los santos y perjudica a los santos. No hay que ser así, sino aunque somos inútiles, siervos inútiles, pero esforzamos lo máximo posible y vivir como hombre de Dios, sin arrepentirse después. Vamos a orar juntos y terminamos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias. Hoy hemos aprendido el desobediente Saúl. A través de él hemos pensado qué lección nos quiere dar Dios. Gracias por tu gran misericordia. Ayúdanos para que entre nosotros no hay nadie como Saúl desobediente, sino que seamos como David, conforme a tu corazón, y que podamos cumplir toda tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.